Hello YouTube, el día de hoy comenzamos una nueva serie de videos dedicada al lenguaje, desde el punto inicial hasta donde lleguemos, el punto más avanzado. Hoy comenzando con el nivel beginners o principiantes, vamos a ver el tema de verbo to be. El verbo to be que vamos a ver el día de hoy es únicamente para dos personas, las dos personas que interactúan en una conversación. La primera persona, que es quien habla, y la segunda persona, que es quien escucha. Esta primera y segunda persona obviamente intercambia posiciones a lo largo de una conversación. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Entonces, comenzando, primera y segunda persona. Nuevamente, para que quedemos claros, primera persona es quien habla, segunda persona es a quien se habla. Obviamente, la persona que habla en algún momento dejará de hablar, se convierte en segunda persona, mientras que la primera habla. Primera y segunda persona. ¿Cómo se llaman las primera y segunda personas en inglés? Se llaman I y you. I, en el caso mío, yo, I, es la persona quien habla. Supongamos que tú, al otro lado de esta grabación, eres cualquier persona, digamos Carlos. You are Carlos. Y I am Fabian. Y somos las personas en esta conversación. Primera y segunda persona. I am. Y a quien se le habla, uno diría you are. I am. You are. Obviamente que intercambian posiciones. Ya esta persona comienza a escuchar y esta primera dice I am Carlos. You are Fabian. Y así es. I am, you are. Miremosle en más detalle. Miremos aquí en el tablero, tenemos primera y segunda persona singular. Singular porque estamos hablando de una sola persona. Primera persona singular es I. Segunda persona singular es you. Con el verbo to be quedan I am y you are. Estos son los verbos to be respectivos para cada una de esas personas. I am, you are. De tal manera que tenemos diferentes funciones o presentaciones de la oración. La primera es la oración afirmativa. Si estamos hablando en forma afirmativa, vamos a tener entonces I am para la primera persona y segunda persona sería you are. I am y you are. El afirmativo también puede contraerse. ¿Qué es una contracción? Una contracción es un fenómeno del habla, de cómo hablamos. Cuando hablamos muy rápidamente, hacemos abreviaciones en la expresión de palabras, como cuando uno dice, vamos pa'l mall. Esto sería para el mall. Pero en conversación, normalmente decimos pa'l mall, ¿sí? O ¿pa dónde va? ¿Para dónde va? En el español que yo hablo. Entonces, en el inglés, las contracciones también son usuales en el habla, aunque también son muy usuales en la escritura, lo cual no es usual en español. Nosotros no utilizamos contracciones en la escritura, sí en el habla. En el inglés, ese habla ha pasado a ser escrita. Y es así que puedo decir I am o también puedo contraerlo a I'm. Aunque rápidamente hablando uno sencillamente dice am. Y you are se convertiría en your. Ahora, examinen una cosa. En la contracción, y miren esto, en la contracción tenemos el sujeto y tenemos el verbo y tenemos la apóstrofe o el apóstrofe. El apóstrofe es básicamente una comita sobre el texto. Y esa comita, cuando estén utilizando un teclado, tengan en cuenta que esa comita coincide con la tecla de la interrogación. Tengan eso muy presente por si en algún momento van a tomar un examen de inglés en un computador y ponen contracciones y la contracción que ponen por error es una tilde, va a dar un error innecesario. De tal manera que presten atención donde está el apóstrofe, generalmente coincide con la tecla de signo de interrogación. Entonces tenemos el sujeto, el apóstrofe y el verbo to be contraído sería todo una contracción, I'm. En este caso, your. De igual manera, como lo dije antes, está el sujeto sería you, está el apóstrofe
y está el verbo to be contraído, que generalmente es I am, you are, pasa a ser I'm your or I'm your. Muy bien. De regreso entonces tenemos lo siguiente. Estamos hablando en afirmativo, vamos a hablar en negativo. ¿Cómo negamos nosotros el verbo? Decimos sencillamente I am y le ponemos not seguido. I am not. La partícula de negación que se mezcla con verbos es not. Esa es la partícula de negación que se mezcla con verbos, not. I am not. Sigue el verbo. De tal manera que si es igual a esto, con la segunda persona you, quedaría entonces you are seguido de not. You are not. Y ahí estamos negando. Teniendo en cuenta que el verbo to be es ser o estar, aquí estaría yo diciendo que no soy o que no estoy. ¿Sí? I'm not. Y que no estás o no eres. You are not. I am not. You are not. Serían negaciones. Las negaciones se pueden contraer. Hay una primera contracción. Y es esta. I'm not. Contraje el verbo to be. Y not quedó intacto. Para you are not sería you're not. No hay más contracciones para el verbo to be en primera persona. Siempre va a quedar I'm not. No puedo decir I'm ni nada por el estilo. Siempre quedaría así. Pero en el caso de you're not, también puedo cambiarlo y contraer, en este caso, are con el not. Y sería sencillamente are, n, apóstrofe, t. Y se pronuncia aren't. You aren't. Y ahí están. Estas son las diferentes formas del verbo to be. En afirmativo, haciendo un recuento, en afirmativo tenemos I am, you are. En afirmativo contraído, I'm, your. En negativo, I'm not, you are not. En negativo con contracción, I'm not, you're not. Y una contracción alterna, I'm not, you aren't. Y ahí tenemos entonces todo el rango, desde lo afirmativo hasta lo negativo, con sus respectivas contracciones. ¿Qué nos hace falta? Las preguntas. Vámonos a la pregunta. Para hacer la pregunta, yo sencillamente lo que hago es que varío el orden de los componentes. Antes decíamos you are y I am. Ahora para hacer la pregunta lo volteo y digo am I. Y como es pregunta le ponemos interrogación. Resulta que en el teclado de español también existe este símbolo. Ese símbolo no existe en inglés. Como en inglés ya hay distintivos, puede ser en este caso la rotación de los elementos distintivos para hacernos saber o entender qué es una pregunta, pues digamos que podríamos concluir de alguna manera que eso no se utiliza. Ya se sabe que es una pregunta por el orden de los elementos. Am I es una pregunta y sí concluye con el signo de interrogación. Am I, y para la segunda persona sería are you. Am I, are you. No se contraen, quedan así. Veamos las respuestas respectivas. Y estas son respuestas que son categorizadas como respuestas cortas, porque únicamente utilizan el sujeto y el verbo, no amplían más la información. Entonces preguntan am I, digamos que se puede responder yes, I am. Y esta es una respuesta afirmativa, yes, I am. Are you, su respuesta afirmativa sería yes, you are. En efecto, esta es la conclusión de la forma de esas preguntas y por eso son cortas, porque ahí terminan, no se amplía. No se amplía como decir yes, I am Fabian, esta sería una respuesta larga, pero vamos a dejarlo en respuesta corta. Yes, I am. En respuesta corta, a propósito, no se abrevia, no se contrae, no se hace esto. En la respuesta corta no dice yes, I'm. En una respuesta larga, yes, I'm Fabian, se puede. Pero en una respuesta corta no se puede. En una respuesta corta siempre tiene que estar sin contracción. Yes, I am y yes, you are. Miremos la respuesta negativa. La respuesta negativa sería no, I am not. ¿Sí? No, I am not. Y si es con contracción, podría decir yo, no, I'm not. La respuesta para are you sería no, negativa, no, you are not.
Y ya en este caso puedo utilizar la contracción no you're not. También puedo tener la contracción, en este caso queda igual, perdón, no I'm not y no you aren't. Podría ser la otra contracción. Todas estas son el final de la oración, entonces pongo sus puntos respectivos. ¿Ok? Y es así que tenemos. La pregunta puede ser am I, am I, o are you. La respuesta afirmativa es yes I am o yes you are. La respuesta negativa con contracción es no I'm not o no you're not. Y la respuesta negativa con contracción 2 para la primera persona es igual, no I'm not, y segunda persona podría ser no you aren't, donde se contrae el verbo to be are con la partícula not y se convierte en aren't, no you aren't. ¿Ok? Ahora veamos algunos ejemplos de conversación. Miremos esta conversación ficticia. Tú eres Carlos, en este caso. Te pregunto, ¿Are you Carlos? ¿Are you Carlos? Y tú me responderías, yes, I am. Siendo tú quien habla a continuación y se refiere a sí mismo, primera persona, dirías, yes, I am. Yo, refiriéndome a ti como segunda persona, te preguntaría, ¿Are you Carlos? Y tú me dices, yes, I am. ¿Ok? Supongamos que ahora tú, Carlos, eres quien habla, en este caso. Y me preguntas a mí, ¿Are you Fabian? Me preguntas a mí. Y ahora me refiero a mí mismo y hablo, yes, I'm. Pero ya acabo de ver aquí un grave error. ¿Cuál es el error? ¿Lo pueden ver? Piensen un momento. ¿Ya lo vieron? El error es, recuerden, no contraigamos cuando sean respuestas cortas. Yo te pregunto a ti, ¿Are you Carlos? Tú me responderías, yes, I am. Respuesta corta. Pero si voy a dar una respuesta larga, ahí sí puedo contraer. Me preguntas tú a mí, ¿Are you Fabian? Y yo puedo contestar, yes, I'm Fabian. El verbo to be nos sirve para describirnos a nosotros mismos. Miren una idea en párrafo. I'm Fabian. I'm 43 years old. I'm Colombian. I'm married. I'm a teacher. I'm happy. ¿Sí? Y este es todo un párrafo acerca de mí. ¿Podrías escribir un párrafo acerca de ti? Quizás sí, quizás no. Sorpréndete un poco haciendo el siguiente ejercicio. Haz un párrafo acerca de ti describiéndote a ti mismo en español y luego lo pasas por Translate al inglés y examinas que todos los elementos concuerden con lo que vas viendo en las diferentes lecciones. Que en este caso los verbos to be estén donde deben de estar en su forma óptima, contraído si es el caso o sin contracción si es el caso. Bueno, entonces volviendo aquí a mi ejemplo, en mi ejemplo vemos acá un montón de verbos to be, todos contraídos. I'm Fabian. I'm 43 years old. I'm Colombian. I'm married. I'm a teacher. I'm happy. Volvamos otra vez. I'm Fabian. Recordemos que es I'm Fabian. Podría yo también decir I am Fabian. I'm 43 years old. Podría también decir I'm not 41 years old. Y decir a continuación I'm 43. Y tengan en cuenta que si yo digo I'm 43, también se entiende de qué estoy hablando. Presten atención, en español diríamos tengo 43 y ustedes dirían, pero tengo no es have. Sí, pero no necesariamente tiene que traducir la misma forma. Traduce la idea, traduce el significado, pero la forma no tiene que coincidir siempre. En este caso, diríamos nosotros tener, have, entonces sería I have 43, pero no, cuando se describe la edad, la forma del inglés es I am, con el verbo to be. I am 43. Incluso nada más
I'm 43 es suficiente. Entonces diría yo, I'm not 41 years old, I'm 43. Y a continuación, I'm Colombian. La nacionalidad, I'm Colombian. Y mi estado marital, I'm married. Podría yo decir, I'm married, y lo obvio, pero por el ejercicio lo vamos a hacer, I'm not single, que sería el opuesto de married. Married y su opuesto, single. En este caso entonces digo, I'm married, y I'm not single. Eliminemos este porque es obvio. Y luego tenemos I'm a teacher. I'm a teacher. Ama. Si escuchan eso, algo muy interesante. Cuando tengo el fin de una palabra en una consonante, el sonido, una consonante, y la siguiente palabra es una vocal o el sonido es una vocal, sencillamente los pego. Ma, ama, ama, ama. I'm a teacher. Y por último, I'm happy. I'm happy. Estoy feliz de que tuvimos esta primera lección y ya con esto concluimos. Estamos hablando de la primera y segunda persona del singular, los que hablan en una conversación. I am, you are. Oh yes, I am and you are. I, you, I am, you are. Y ya tenemos ahí una conversación. Primera persona y segunda persona del singular. En la descripción de este video encontrarán 2 quizzes. Siempre por cada uno de estos videos de lecciones de inglés van a encontrar 2 quizzes. Toman los 2 quizzes, pueden tomar el primer quiz antes de ver este video y toman el segundo quiz después de ver este video para que quede totalmente consolidado en la mente de ustedes el material de esta lección. Y de esta manera van aumentando su nivel. La idea con estos videos es que les sirva muchísimo a estas personas que quieren comenzar a aprender inglés por su propia cuenta. Déjanos tus comentarios en este video de cómo te fue en los quizzes. Haznos preguntas. Síguenos en las diferentes redes sociales. Follow us on YouTube. Give us a big like. Danos un big like si te gustó este video y nos vemos en próximas ediciones.